Ari, vos también contabas de que no eran incompatibles tu parte editorial con los pueblos indígenas. Me gustaría interiorizar en esa temática, en qué puntos se tocan y cuál fue para vos el trigger que te llevó a interiorizarte tanto en este tema. Sí, sí, yo estando en el grupo editorial Norma, trabajando en la editorial, bueno, me llegó la posibilidad de editar un discurso de una actividad del INAI, de Política Pública Indígena. Bueno, hice esa edición de ese discurso desgrabado, bueno, lo edité y me interesó, fue un poco azaroso, ¿no? Porque me llegó ese trabajo, fue un trabajo freelance y bueno, nada, presté atención a lo que tenía que ver con las comunidades indígenas a partir del conocimiento de la existencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego tuve la suerte de ingresar a trabajar en el instituto y a partir de ahí tengo experiencia y conocimiento en el territorio de las comunidades indígenas, ¿no? Pues la verdad que trabajé en diversas provincias del país, con diversos pueblos. En tu provincia también trabajé con el pueblo Tonocoté, Santiago del Estero. el Ule Vilela, si no mal no recuerdo. Sí, pero Santiago del Estero, la verdad que de las mejores gentes del país. Es más, si vos me apurás, ¿dónde encontraste a la gente más cálida y más hospitalaria? Te diría que Santiago del Estero, ¿eh? No es por quedar bien con vos, sino No. es maravillosa la gente de Santiago del Sí, Estero. un poco para dar contexto para la gente. Sí. O sea, yo nací en Cabo Buenos No- Aires, así que soy un maldito conurbanense, pero mis viejos son de Santiago del Estero. Ellos, un poco ventilando, ellos se conocieron acá en Buenos Aires. Es decir, ellos, como pasaba con muchas familias, quizás los viejos tenían que ir a buscar laburo en Capital, en Buenos Aires, y era ir y volver, ir y volver. Y ellos de chicos, por su cuenta, en los 70, vinieron con 9 años, 13 años y se conocieron acá. Así que si bien vinieron a Buenos Aires, no sé, habría una compatibilidad por ser de Santiago, culturalmente hablando, qué sé yo. Y a mí me pasa mucho de que en mi infancia me ha pasado con mis abuelos, o sea, mis 4 abuelos también son de Santiago. Es decir, yo hago al árbol genealógico y sigo traqueando, sigue estando en Argentina, sigue estando en Santiago. Y algo que estaba muy presente en ellos es la lengua quichua. Y ellos son particularmente de pueblos, mi vieja es de Suncho Corral, que es como un pueblo muy conocido porque también es como nombrado en los chamamé, es algo muy folclórico. Mi viejo es del departamento de Fernández, que es como más chico todavía, es como más pobre. Ellos tienen algo de que me dicen mucho como, y bueno, la verdad que no hay tanto que ver. Eso, yo un poco me peleo con eso porque si bien nunca fui a Santiago, cosa que tengo pendiente, siento que nada, hay una raíz ahí que tengo que seguir encontrando. Pero sí, ¿qué tipo de labor has hecho ahí? ¿Es No, más de una y hay cuestión una más y hay una investigativa? diversidad de pueblos, Guaycurú, o sea, hay pueblos que de repente ni siquiera uno los aprendía en el colegio, ¿no? Sí. Y uno se encuentra que hay más de 30 pueblos originarios, 30 y pico, ahora no recuerdo bien el número, en todo el país. Sí, lo que hice fue trabajar en relevamiento territorial 2 años, haciendo la cartografía, o sea, relevando datos en territorio, con el GPS, marcando puntos. Después hacíamos el diseño de la cartografía en trabajo de gabinete en la oficina. Eso duró 2 años. Después pasé a un área de personería jurídica, RENACI se llama, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y donde otorgamos, después del cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales, otorgamos personalidades jurídicas a las comunidades, ¿no? Que es como el DNI de la comunidad. A partir de eso pueden acceder a cantidad de proyectos, planes, etc. Ayer tengo una consulta. Bueno, yo soy bien porteño, Sí. pero siempre acá es como que todos están con sí, sacar la ciudadanía italiana, ¿viste? Como pensando en otro lado. ¿Existe la posibilidad de sacar un equivalente que muestre cierta identidad de eso? No sé, sos tipo... Funciona por ¿Sos de tal lugar? Funciona por autorreconocimiento, no hay Ok. un examen de sangre. Hacemos un NFT, hacemos algo que te sea tipo lo que te identifica, ¿no? Bueno, sé. pero por ejemplo en el censo, hace ya varios años, no sé si Sí. el censo anterior al último, ya existe Sí, incluyeron. poder categorizarte como una persona autopercibida de pueblos originarios. Ok. De ahí ya se empieza como a contabilizar, ¿no? Ok.
Pero nada, siento que es algo muy interesante porque es como la gran invisibilización, ¿no? O Sin sea, duda. como que es algo que existe, está en un libro, en el colegio, ya sabemos. O sea, No, son personas como nosotros que que trabajan, que manejan las tecnologías, nuevas tecnologías, los celulares, o sea, son personas que están integradas en mayor o menor medida, pero están integradas a este mundo, a este siglo XXI, ¿no? O sea, por supuesto que hay poblaciones y pueblos más, en ese sentido, con mayores dificultades de acceder a determinadas herramientas, pero están integrados en mayor o menor medida. Repito, creo que por experiencias más duras que me tocó vivir, no sé, fueron el Chaco salteño, con el pueblo Huichí, que bueno, que realmente fue lo más fuerte, sí que me tocó vivir en cuanto a realidades, ¿no? Sí. Crudas. Pero hay todo tipo, no podemos pintar un solo color a las comunidades. Por eso son multicolores. Ni hablar, ni hablar. Los pueblos son muy diversos, ¿eh? Muy diversos desde el mapuche, el com, el mocoit. Bueno, por supuesto, dentro, aparte de los diaguitas, hay diaguita calchaquí, hay diversos como subgrupos también, ¿no? Identitarios. Bueno, podríamos estar hablando 3 horas más de eso, pero... Les hago una consulta. Todo lo que es la transmisión de los cuentos, o sea, la parte como literaria originaria. Sí. ¿Cómo era? ¿Era siempre oral? ¿O era más visual? ¿Era con arte? ¿Cómo era? Y ¿qué tipo de instrumento editorial existe hoy en día para poder mantener eso vivo o difundirlo? Sí. Hay algunos sellos que trabajan con comunidades, o sea, con producciones de autores de comunidades, pero es algo incipiente, que todavía falta difusión, le falta todavía un poco más difusión, sobre todo en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos. En el Chaco, por ejemplo, había una editorial y un autor, en realidad, que se llamaba Falleció en Pandemia, lamentablemente, que trabajó en el INAI y fue el coordinador del área donde, en realidad fue uno de los jefes, un director, mejor dicho, del área donde yo trabajo, que era autor ¿no? Juan Chico se llamaba. Y bueno, él ha publicado mucho en su lengua y se pueden conseguir los libros, se pueden rastrear. Pero bueno, la verdad que yo tampoco es que me metí demasiado en ese acervo cultural, literario de los pueblos originarios, medio que lo tengo pendiente eso, ¿no? Pero bueno, es como que el día a día te lleva puesto, como se dice, hay que trabajar en lo técnico, que es lo que abordo ahí en el área donde me toca, que es el trámite, la gestión de las personalidades jurídicas, y hay mucho trabajo que bueno, que va como no se va del todo abordando, como que no, y tampoco tenemos tanto contacto en territorio hoy día, ¿no? Hay mayores dificultades para viajar, dificultades presupuestarias, pero bueno, no me quiero meter mucho en ese tema, sí. es más delicado. Es que realmente pasa eso, que es como cuando empezás a levantar las piedras Claro. y encontrás un universo de cosas donde, porque bueno, eso también relacionado a lo que decías vos, Turi, la pregunta que cabe ahí es ¿qué rol tiene un libro ahí, no? O sea, ¿qué rol tiene un libro, no sé, en la comunidad de Wichí, donde ni siquiera tienen el mismo concepto sobre el dinero como lo tenemos nosotros? O sea, Sí, ha pasado. ¿cómo se cose eso? O sea, y es para ambos lados. Yo acá tengo el libro que ahora quería hablar un poco de esto, que tiene que ver con de ellos hacia nosotros, digo nosotros en el sentido de nosotros como ciudadanos argentinos que hablamos el español más rioplatense y qué sé yo, cómo nos llega eso a nosotros y cómo hay una integración donde se puedan coexistir todos, ¿no? Tanto el lenguaje, yo he leído mucho sobre en distintas provincias, o quizá también pasa mucho en Bolivia o en Paraguay, con el guaraní, en Bolivia con la aymara y otras lenguas, donde es algo que ya socialmente empieza a ser aceptado, en mayor o menor medida, ¿no? También hay algo clasista, pero donde ya se empieza a entender desde la academia de que ese idioma está presente, que sí, vos vas a tener que hacer el colegio en español, pero vos sabés que en la casa van a hablar guaraní, entonces es como, ¿por qué no estamos haciendo los boludos con eso? Obviamente hay toda una base estatal y de trabajo de escolar que se tiene que mantener y también de difusión con los libros, no sé cuántos libros estarán en quichua,
o cuántas Claro. cosas que fueron escritas en quichua pasan a otro idioma. Bueno, el guaraní me pasa, discúlpame, el guaraní pasa algo que muy, muy particular. Bueno, es un idioma oficial en Paraguay. Y en Corrientes tenés más del 60% que lo habla, 60, 70% que habla guaraní. Y sin embargo, no había manifestaciones de comunidades guaraníes, o sea, autorreconocidas como guaraníes. O sea, la identidad correntina es tan fuerte también que hacía que esas comunidades queden retraídas, invisibilizadas, las comunidades indígenas. Y también por esta cuestión de segregación social, porque la lengua se va perdiendo cuando no se habla y cuando se habla en la casa, pero en el colegio no se puede hablar. Entonces, ¿qué pasa? Le prohíben, por una cuestión de discriminación y evitar la discriminación, le prohíben incluso a sus propios descendientes que no hablen en el colegio en lengua, ¿no? En lengua original. Entonces, bueno, eso se va perdiendo y todas las dificultades que genera poder difundir y que la lengua no se pierda. Las dificultades del propio sistema, ¿no? Que discrimina. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que una provincia que con tantos guaraní hablantes no tenga comunidades que se autorreconozcan? Eso fue un proceso que se empezó a dar a partir de 2014 y ahora hay comunidades que se autorreconocen guaraníes, que se conforman y se organizan como comunidades. Y bueno, y por supuesto reivindican su lengua. Pero bueno, es todo un proceso que no es nada fácil, que es arduo y que hay que empezar, sí, por las instituciones también, como a valorarlas. O sea, por más que se hable en la casa, tiene que haber como un entramado institucional donde eso no sea mal visto, sino que al contrario. Hay colegios bilingües, por supuesto, pero bueno, lleva tiempo. Hay ¿no? trabajo por delante. Hay tiempo porque puede ser una cuestión identitaria que es preexistente a la creación de Estado-Nación y que bueno, hay que poner en valor permanentemente. Entonces, bueno, también eso está sujeto a los vaivenes políticos, ¿no? De lo que pasa Sí, sí, sí. Y bueno, en el país. un poco esta pestaña, ¿no? De los pueblos originarios que, como decíamos, es algo que puede llevar sus horas. Para no dejarlo atrás, el libro del que estaba hablando era de Guaguaspaj, que este ha sido un regalo de Cecilia Suárez, a quien le mando un beso, que un poco busca visibilizar eso, como desde el presente, en un libro que es infantil, que va a tener ilustraciones, que hay todo un trabajo de diseño editorial, de mantener la cultura, de decir, bueno, vamos a hablar de ciertas temáticas sociales diarias, de animales, de cosas, de palabras que quizá en español no le damos el mismo valor. Por ejemplo, la sombra, casualmente, como en Santiago del Estero se cagan de calor, claramente 50 grados, la siesta es algo importante. La sombra tiene una palabra porque tiene un valor, porque realmente es importante, como para otras culturas es otra cosa. Cuestiones como lo que son los animales, la relación que tienen con el sol, con la luna, que se siguen manteniendo en el idioma, en la lengua, que quizá se empieza a alabar cuando nosotros estamos hablando en un español que no es el mismo que de España, que el de España no es el mismo que ellos hablaban 200 años atrás, que el rioplatense no es el mismo que hablan los uruguayos, o un poco sí, pero no es el mismo que habla un chileno y no es lo mismo lo que habla un venezolano, y eso también es lo rico y hermoso que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, pero por otro lado, un poco cerrando esta parte de los pueblos indígenas, también quería hablar del rol que antes estabas comentando de Crack-Up sobre, bueno, hay una mirada latinoamericana, hablaste sobre también textos en portugués o de autores brasileros. Portugués, el autor que publicamos, Joao Tordo, autor de portugués de Lisboa. Okay. En este caso no era latinoamericano, no, latino, pero no latinoamericano. Sí, justamente quería hacer hincapié a eso y también que habías dicho como en inglés. Antes Claro, de empezar estábamos hablando de... Lo interesante de este libro, lo muestro a la cámara, que este es el que le dio, con esto del Big Bang, ¿no? Vendría a ser como una nave insignia de la editorial El Crack-Up de Fitzgerald. Nosotros hicimos una traducción desde el Río Platense. Es importante decirlo porque si bien existía alguna traducción que era incompleta, porque nosotros lo que hicimos fue tomar la edición de Edmund Wilson, que era el amigo personal de Fitzgerald, y traducirla al español rioplatense. Bien. Con Marcelo Cohen, que trabajó con nosotros en la traducción. El prólogo es de Alan Pauls y la tapa de Rep. Pero es del rioplatense, sin lavabos, sin gilipollas, sin tíos, tías y retretes. Ese tipo de, ¿no? Así que bueno, por eso también reivindicar no solo la lengua original, sino la lengua
los regionalismos, las variedades dialectales que son muy grandes, muy amplias en Latinoamérica, ¿no? Es como vos decías, no vale lo mismo un venezolano que un panameño, que un puertorriqueño, que un chileno, etcétera. Bien, la idea de Crack Up es traer de otros idiomas hacia el español o también publicar en otros idiomas. Por ahí va la pregunta. En el caso de Joao Togdo, que decía. Sí, no, eso lo hicimos la traducción al español. Bien, eso. Portugués de Portugal, sí, al español. Español. En ese un poquito, no tan rioplatense como que nos tomamos alguna licencia, ¿no? Porque eso es un poquito, si se quiere, más neutro. Pero lo importante también es volver a traducir en Argentina. Argentina fue vanguardia en traducciones en la década del 50, 60, con Eudeva, el fondo, con el Boris Spivakov, con el Fondo Editor de la América Latina. Se han traducido muchos autores por primera vez aquí, antes de España. El propio Lacan fue traducido en Argentina antes que en España. Bueno, hay muchos casos. Y volver a producir desde aquí, traducir desde Buenos Aires, desde la Argentina va. Es muy importante, ¿no? A nivel y ahí a lo mejor, político, si se quiere, y cultural. aparte de traducir para adentro, se puede traducir para afuera, Sí. También. ayudando a que personas de distintos lugares de Argentina que hablan las lenguas locales puedan agarrar sus cuentos de la abuela, cuentos que tienen, que no pasan al libro porque la cultura esa no tenía el libro en el momento en que fueron creando todas esas historias, pero los puede ir bajando.